Saludos. En el siguiente video, mis compañeros Miguel Enrique, Diana Castro y mi persona, José Antonio Pineda, vamos a debatir sobre lo que es el tema de las nuevas tendencias en la gerencia del siglo XXI. Así es, y con respecto a las nuevas tendencias de la gerencia para el siglo XXI, entendemos que en este siglo pues las cosas han cambiado un poco en el sentido de que han ido evolucionando de forma rápida y ha hecho que en el área de la gerencia existan nuevas tendencias que exigen que las organizaciones se vayan adaptando a los nuevos lineamientos de forma más rápida e incluso con anticipación a que suceda. Sin embargo, vamos a destacar 16 tendencias fundamentales de la gerencia del siglo XXI y entre ellas tenemos, número 1, las habilidades gerenciales. Todo gerente debe desarrollar ciertas capacidades para llevar a cabo esta función, pero recordemos que esas habilidades no solamente son en trabajos con recursos o con materiales, sino que también es el trabajo con el desarrollo de la mano humana. Y esto quiere decir que tanto las directivas como los gerentes deben estar capacitados para realizar exposiciones efectivas, toma de decisiones, trabajo con el personal, todo enfocado a alcanzar los objetivos que se han planteado. En segundo lugar, tenemos el pensamiento prospectivo. Sin embargo, ¿qué es prospectivo? Prospectivo es aquello que es hacer probable el futuro, más deseable. Es decir, tanto los directivos como gerentes de una organización deben proyectarse con una visión futurista para poder alcanzar los objetivos y convertirse en una necesidad para quienes hacen uso de ella. En tercer lugar, tenemos el emprendimiento. El emprendimiento ha sido una palabra que se ha hecho parte de nuestro vocablo diario y que se encuentra en auge esta situación, este nuevo comportamiento comercial, por decirlo de alguna manera. No quiere decir que el emprendimiento no haya existido en otras épocas, sino que en el siglo XXI ha sido mayor la evolución de este y el uso del mismo, en sentido de tomar nuevas iniciativas. Y lo que hace que las organizaciones se coloquen en esa misma tendencia de emprendimiento. En cuarto lugar, tenemos una tendencia muy importante, considero que es una de las primordiales, como lo es la capacitación, porque la capacitación es el punto clave de la supervivencia de las organizaciones, porque preparamos tanto al personal para que pueda desarrollar los objetivos y para que se desarrolle de forma integral. Para realizar esta capacitación, vamos a pasar por unas etapas como es el DNC, que son detectar necesidades de capacitación, las cuales cumplen con ciertos pasos. En primer lugar, vamos a determinar las personas que van a ir hacia esa capacitación y ver cuál es el rol que ellos cumplen. Asimismo, vamos a identificar los recursos que se requieren para el trabajo del mismo. Posterior a esto, vamos a preparar un plan de capacitación. ¿Cómo deseamos desarrollar esa capacitación? ¿Con qué fin? ¿Cuáles son sus objetivos? Y cuáles son las personas y los medios necesarios. Posterior a esto, vamos con la ejecución del programa, lo que nos determina el día, el lugar, la hora en el cual se va a realizar. Y por último, y no menos importante, al contrario, la parte más importante es la evaluación, control y el seguimiento de la capacitación. Porque pues de esa etapa es que vamos a ver el fruto o el resultado de dicho trabajo. En quinto lugar, tenemos una tendencia que se ha convertido parte de nuestro diario vivir, como lo es la tecnología. Recordemos que conocemos este siglo como la era tecnológica. Hemos evolucionado de forma considerable en esta área, pero también debemos recordar que las tecnologías
pueden ser variadas. No solamente hablamos de tecnología cuando nos referimos a computadores y celulares, sino en la industrialización de ciertas organizaciones y también en el desarrollo de ciertas actividades. Como ejemplo, en este caso, es el de la educación. Recordamos que generalmente la educación formal se basaba en una educación presencial o semipresencial, pero que las modalidades eran de pronto más tradicionales. Sin embargo, dada la situación pandémica de este año y los avances de este siglo han obligado a que nos enfoquemos en otras áreas también, como es el desarrollo de las TIC, las tecnologías de información y comunicación dentro del área de la educación, que ha sido una nueva herramienta para poder alcanzar objetivos y preparar nuevas personas, proyectándonos a un futuro más deseable. Así es, Dianita. Gracias por tu exposición. En cuanto a las habilidades gerenciales, como tú estabas exponiendo, tenemos también que un gerente no trabaja solo, trabaja con un grupo, como exponías. Por lo tanto, es también deseable que pueda tener un trabajo en grupo o en equipo. Esto debido a que hay diferentes ramas del conocimiento que requieren las organizaciones de trabajadores que saquen un solo proyecto, los cuales son trabajos integradores. Por lo tanto, es necesario que todos aprendamos a comunicarnos en equipo y vale más este tipo de trabajos integradores debido a que tienen la opinión de varios profesionales de diferentes sectores que pueden acotar, a mejorar desde su perspectiva cualquier tipo de fallo que tenga el otro o cualquier tipo de acierto lo pueden incluso incrementar. ¿Ya? En cuanto a lo prospectivo, les contaré que a nosotros en educación nos ha ido súper bien por tener la misión bien clara. Entonces hemos aplicado nuestro plan estratégico y de esa manera, a pesar de la situación del COVID, no nos sorprendió la pandemia de una manera tan abrupta. Habíamos aplicado TICS anteriormente, pero esta vez cambiar toda la educación a TICS fue un cambio demasiado disruptivo. Había sido incremental anteriormente, fue a poquito y ahorita fue totalmente distinto. Reúne el ambiente virtual y eso algunas instituciones educativas las sacó totalmente del mapa. Y hasta ahora recién están alcanzando sus objetivos de educación aquí en el país, Ecuador. Sin embargo, a los que teníamos un poco más esta parte de la prospectividad realizada como proyecto, entonces nos fue bien, debido a que siempre estamos alcanzando las metas y los chicos están llegando a las destrezas por medio de la educación. Entonces, la prospectividad para un gerente del siglo XXI es muy importante y debe estar por escrito. Y debe ser un documento en el cual te guíes y puedas saber quién es tu superior y qué es lo que debes de hacer. A ver, en cuanto a la capacitación, también hablaré acerca de este punto porque me parece interesante que ahora, a pesar de que tú hayas estudiado alguna cuestión y te hayas graduado de una carrera, cuando vas a un trabajo te encuentras tal vez con una habilidad que todavía no ganaste durante todo tu proceso de carrera. Entonces, la capacitación tiene que estar ligada a las necesidades del ser humano y también, aparte de las necesidades del ser humano, a las necesidades de la empresa y de tu puesto, del perfil que tienes. Por lo tanto, como bien expusiste, fue hacer un plan de capacitación dentro de una organización. Es necesario identificar primero para qué trabajadores necesita hacer la capacitación, en qué horario y cuáles son las habilidades prácticas o de conocimiento que van a adquirir. Algo que también me pareció interesante es que no necesariamente la persona que dé la capacitación tiene que ser un experto, sino que tiene que saber del tema. ¿Ya? Y también tiene que saber de la práctica de todo lo que se requiere para alcanzar con éxito esa función. Excelente, totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Miguel. Sin embargo, además del trabajo en equipo, en cuanto a las habilidades gerenciales,
lo que menciona Miguel, que es el trabajo en equipo, también es muy importante la comunicación, la habilidad de saber comunicarse y saber relacionarse con las demás personas. En cuanto a lo que se refiere a lo que es el pensamiento prospectivo que debe tener el gerente, es que esta visión o este pensamiento a futuro debe estar alineado a lo que es un plan de acción que debe involucrar a todo el departamento. Es decir, todos debemos trabajar como piezas de reloj suizo en base a esa visión, en base a esos objetivos para a lo que se está proyectando el gerente. Y en cuanto a lo que es el emprendimiento, cabe destacar que para que el emprendimiento tenga fruto, sea efectivo, es necesario que se hagan los estudios previos a él. Es decir, estudios como son los estudios financieros, estudios de mercado, estudios operativos y de recursos humanos, ya que esto es lo que nos va a ayudar a poder ir hacia adelante en nuestro emprendimiento. Y es por eso que también viene lo que es el proceso de capacitación, que la capacitación es importante, sobre todo el capacitarse en saber cómo emprender. Eso es lo principal. Hay que saber cómo emprender. La persona debe capacitarse sobre todo en eso. Y obviamente, dependiendo de la naturaleza y las necesidades de la empresa, es importante también adquirir ciertas destrezas prácticas dentro de la empresa como tal. Y bueno, en cuanto a las tecnologías, esto nos lleva a tecnologías que no solamente a nivel informático, sino que también es bueno aprovechar las tecnologías que buscan una mejora o suplir una herramienta que busca suplir una necesidad específica en alguna área, algún punto, bien sea industrial, bien sea mecánico, bien sea en la comunidad, farmacéutica, entre otras. Así es, chicos. De hecho, consideré que, como ustedes mencionaban anteriormente, hay 3 puntos fundamentales con respecto a estas 5 tendencias. Y es que ellas, primeramente, se debe trabajar en base a un plan, porque pues como dicen por allí, el escrito todo lo soporta. Y cuando nosotros plasmamos un proyecto que deseamos llevar a cabo, pues entonces es mejor porque tenemos una visión de hacia dónde vamos. Además, recordemos que esto también va a depender de las relaciones, porque no olvidemos que trabajamos con seres humanos y que ellos nos van a ayudar a alcanzar nuestros objetivos, que sirven en tercer lugar para satisfacer las necesidades de nosotros mismos. Ahora bien, continuando con lo que son las tendencias, como venimos hablando, podemos mencionar lo que es la educación, que los dos conceptos y las distintas definiciones de la educación varían dependiendo de las personas. Incluso muchos de nosotros podemos cada quien formular su propio concepto de educación. Sin embargo, todos esos conceptos parten de un denominador común que es el desarrollo y es el perfeccionamiento humano y social, a nivel humano y social, ya que la educación busca influir tanto en los conocimientos y en la conducta de la persona. Y cabe destacar que estas definiciones, estos conceptos de educación, va a depender desde la perspectiva, desde que se vea. Porque si la vemos desde la perspectiva de la crianza, es donde decimos que la educación comienza por casa, que es donde nuestros padres nos enseñan el cómo comportarnos, el cómo estar frente a ciertas situaciones, lo que nos inculcan los valores. Luego podemos también verlo como a modo dentro de la perspectiva social, como una educación en lo que se refiere a normas de etiqueta, normas de comportamiento social, entre otras. También podemos verlo desde la perspectiva de educación, desde la perspectiva académica, podemos entenderlo como ese proceso de enseñanza-aprendizaje que busca perfeccionar o inculcar conocimientos en el individuo. O también se puede decir desde perspectivas que simplemente una persona puede ser educada
A veces lo decimos cuando maneja cierto nivel de eruditidad y ciertos conocimientos en el ámbito de las bellas artes, como música, artes plásticas, entre otras cosas, historia, entre otras cosas. En cuanto al siguiente proceso, siguiente tendencia, podemos hablar sobre lo que es las innovaciones. La innovación simplemente es igual que que la educación, puede tener distintos conceptos. Acá se puede formular un concepto diferente, sin embargo, todas van a partir, o la mayoría parten desde el punto que plantea el economista austriaco Schonter, el cual nos indica que la innovación involucra cinco apartados, que es lo que nos dice que la introducción en el mercado de un nuevo servicio o producto, el cual los consumidores no están todavía familiarizados. También es la introducción de un nuevo método de producción o metodología organizativa, la creación de una nueva fuente de suministro de materia prima o de productos semielaborados, también la apertura de un nuevo mercado en un país, la implantación de una nueva estructura de mercado. Ahora, cabe destacar que lo que es la innovación, es lo que nos va a ayudar, o lo que se dice es el elemento clave para poder entrar en la competencia, para poder entrar en la competitividad. Y además que para que un producto sea innovador, debe ser aceptado por el mercado. Ahora, hablando de bienestar, el bienestar se define o se puede decir que eso es un estado que depende de un contexto de la situación que comprende aspectos básicos para una buena vida. Es decir, es tener libertad de elección, es tener esa capacidad, salud y bienestar corporal, es tener esa seguridad y la tranquilidad espiritual, esa paz mental, que eso es importante para poder llevar un ejercicio de sus funciones de manera armónica. La tendencia que también hablamos, que mencionamos con respecto a la innovación que nos aperturaba o nos daba, era el punto clave para lo que es la competencia, y eso es simplemente a lo que vamos a hablar ahorita, que es la competitividad, que simplemente la competitividad se puede definir como la capacidad que tiene una persona, país o empresa de generar rentabilidad con referencia a sus competidores. Es decir, es entrar en competencia, estar en carrera, en este mundo donde hay muchas personas que quieren destacar, muchas empresas que quieren imponerse en el mercado. Entonces, la competitividad es algo importante que hay que considerar para poder entrar en este mercado tan competitivo. Ahora, tenemos también acá hablamos sobre la investigación, que la investigación es simplemente, se puede entender como un proceso que es sistemático, ordenado y lógico, y coherente de construcción y aplicación de conocimiento, en el cual se busca, por medio de la apropiación de metodología científica o el método, aplicando métodos científicos, que busca desarrollar conceptos, desarrollar métodos, técnicas para lo que es crear alternativas para la transformación de la sociedad. Ahora, finalmente podemos hablar sobre la internacionalización, que eso se refiere a lo que es la búsqueda de nuevos horizontes, es decir, expandir mi mercado a otros terrenos. Es la necesidad de irse a nivel internacional, de llevar mi producto a nivel internacional, ya que la competitividad a nivel local se ve muy fuerte. Por lo tanto, puedo buscarme ir a expandir mis horizontes hacia otros países. Sin embargo, esto conlleva a mucho esfuerzo, mucho sacrificio que no puede ser tomado a la ligera. Así es, compañero José. La verdad es que al hablar de educación, yo creo que estamos cambiando de paradigmas en este siglo, ya que en alguna ocasión yo le escuché a mi mamá, bueno, terminé la universidad y listo. Ya tenía ya toda su vida hecha al haber terminado la universidad y luego conseguir un trabajo. Hemos visto en estos últimos años cómo se ha mudado ese concepto y ahora sabemos que existe la educación formal por lo menos
Existen muchos pasos que dar para poder culminarla y aún así vamos a tener que seguir estudiando un poco más para poder estar a la par del conocimiento que va generándose a través del tiempo, ya que es un recurso que no termina, sino que se sigue reinventando y cada vez evoluciona. Y ahora tenemos incluso en educación, por lo menos, las investigaciones que se recopilan y que se les pide a los estudiantes que tomen es de 5 años atrás, para que tengan relevancia en un trabajo académico. Por lo tanto, el tema de la educación, me refiero al tema de la educación formal, ha cambiado a ese punto de vista, que ahora se ha hecho como permanente y continuo. Y requiere que nosotros estemos en constante capacitación y en constante también conocimiento acerca de lo que surge, las nuevas tendencias, y de esta manera nosotros estemos preparados para hacer frente a lo que se viene en esta sociedad, que es del conocimiento y también de la era digital. Por otra parte, al hablar de la competitividad, vemos que es un concepto que se maneja en todas las carreras. Nos enseñan desde la escuela, sé competitivo, ¿ya? Y también nos dicen, la competitividad genera resultados buenos, debido a que esta parte de aquí impulsa al ser humano a ser mejor y también a comparar el resultado que uno tiene en el desempeño con el de los demás. No exactamente para comparar y decir, él es mejor que yo, sino para comparar y saber hasta dónde uno puede alcanzar a llegar. Entonces siempre es bueno tener en cuenta que la competitividad como persona individual también es un aspecto que deberíamos tener en cuenta como gerentes del siglo XXI. A ver, abordando el tema de la innovación. Aquí también en educación se habla mucho de ser un docente innovador. ¿Y qué de eso? ¿Ya? Entonces, ahí sabemos que existen dos tipos de cambios dentro del ámbito de la innovación. El uno son los cambios incrementales y los otros son los cambios disruptivos. Los cambios incrementales nos van a llevar a la mejora de cualquier cosa que hayamos conocido anteriormente. Puede ser metodologías, puede ser procesos, puede ser escritos y en fin. Y en cambio los cambios disruptivos nos obligan a nosotros a hacer las cosas de diferente manera. Ahí sacamos lo nuevo. Ahí sacamos lo que esencialmente es parte de un conocimiento fresco. ¿Ya? Me daba cuenta que en los últimos años la investigación ha sido el indicador, a manera de estadística, que ha separado a los países que se han desarrollado más de los que estamos en vías de desarrollo. Por lo tanto, yo creo que es algo importante y fundamental que las personas en Latinoamérica aprendamos a investigar de mejor manera y no le veamos como un obstáculo dentro de la educación, sino que más bien podamos ser parte de este cambio, ya que pensamos muchas veces que la investigación solo debe ser hecha por expertos, pero no es así. Con los recursos que tenemos podemos hacer buenas investigaciones y podemos ver la realidad de nuestra vida o de nuestro entorno laboral y también personal. Esto sería todo mi aporte. Sí, de hecho, Miguel, también, como mencionabas al principio, la educación en las 6 tendencias que mencionó José, pues es lo que marca un denominador común, la educación, porque de hecho la educación se ve influenciada por tres puntos principales, como es el cambio social, cultural y el conductual, pues, porque como mencionaban anteriormente, pues José decía, la educación comienza por casa y eso es cultura, eso es propia de cada país dentro de sus fronteras, pues tiene particularidad. Sin embargo, enfocándonos en el aspecto de Venezuela, en lo que han sido estos últimos de pronto 4 o 5 años de migración, pues otros países se han visto influenciados por la llegada de extranjeros que traen otras costumbres, otras culturas, y los han llevado a un cambio social. Eso pasó también en Venezuela cuando comenzaron a migrar personas de otras nacionalidades.
lo que también permitió que se hicieran cosas nuevas, pues costumbres y hábitos muy distintos, que lo que y ver la manera de cómo ir a la vanguardia con todo aquello que se está presentando nuevo. Obviamente también presenta un cambio conductual y también recordemos pues que a medida que pasan los años, la sociedad evoluciona por distintos factores. Entonces, obviamente la educación se ve influenciada porque la educación debe dar lo que la sociedad está demandando en ese momento. Entonces, muy importante allí. Aparte que la educación formal tiene que ver de forma directa con la investigación y la investigación nos lleva a descubrir cosas nuevas y en el caso de la gerencia en el área organizacional, pues estamos hablando de nuevos mercados, de nuevos territorios por explorar y eso también nos lleva a aprender cosas nuevas. Que yo venda acá de pronto un shampoo no significa que de pronto a las personas de otro territorio les funcione el mismo shampoo por de pronto cambios climáticos. O sea, son bastantes aspectos y factores que hay que considerar al momento de innovar, por ejemplo. O sea, si voy a presentar algo nuevo, algo que se adapte a las necesidades de ese momento. Sí, excelente. Podemos hacer notar que sí, la educación es como decir la base fundamental con la que vamos a construir todo los cimientos para construir todo este edificio que es la gerencia como tal. Y bueno, esto nos abre la puerta para poder innovar, para poder investigar, para poder meternos en la competencia del mercado. Así es. La siguiente tendencia que nosotros podemos encontrar dentro de la gerencia del siglo XXI es comprender la globalización, ya que estamos viviendo en un mundo globalizado. ¿Pero qué es la globalización? Es una red económica mundial que está fundamentada en dos aspectos. El primero es la comercialización mundial y el segundo es el incremento de la inversión internacional. La comercialización mundial va a generar especialización productiva. Esto quiere decir que los países tienen productos, metas, ¿no es cierto? Y tienes productos también en mayor auge. Y el aprovechamiento eficiente de estos productos va a generar recursos económicos para ese país. Entonces, la segunda característica era que aumentaba las inversiones internacionales. Por medio de esta segunda característica existe la exportación. Luego de identificar las mercaderías de mayor competitividad de cada país, entonces estas generarán recursos económicos que les sirvan al mismo país para solventarse y también para conseguir los recursos que le están faltando. A esto se refiere la globalización, a estos dos aspectos puntuales. Continuamos con la siguiente tendencia, que sería la responsabilidad social empresarial. Esta nace o tiene su origen en el Pacto Global, que fue hecha con el mundo libre de mercado y también con las Naciones Unidas, en el año de 1999 en Suiza. Ahora, ¿a qué se refiere este Pacto Global? Este es un instrumento de libre adhesión que está basado en los 4 valores fundamentales, que son los derechos humanos, las normas laborales, la protección al medio ambiente y también la lucha contra la corrupción. Ahora, este pacto global se hizo a manera de diálogo para construir una ciudadanía corporativa social que incluya las necesidades empresariales, también las demandas de la sociedad civil y los proyectos de la ONU, sindicatos y ONGs. La responsabilidad social empresarial sirve para posibilitar acceder a los beneficios de la globalización y disminuir las necesidades socioeconómicas de las poblaciones. Por otra parte, también tenemos como tendencia a las relaciones públicas, que son una función mercadotécnica, que sirve para evaluar las actitudes del público, identifican las áreas de interés de este público y así pueden generar programas para la aceptación de algún producto o de alguna idea, entre otras cosas que se pueden aceptar dentro de una población.
Y esto contribuye a tener una comunicación tanto con clientes, con proveedores, accionistas, funcionarios del gobierno, empleados y comunidad en general. ¿Con qué propósito se genera esta comunicación? Para crear una buena imagen corporativa y evitar también los rumores o o efectos de difamación en contra de la empresa. También aquí sirve la visualización no solamente de ideas, sino también de actividades, de productos, de lugares, de organizaciones e incluso de naciones. O sea, todo eso puede alcanzar las relaciones públicas. Otro aspecto interesante que en la actualidad es necesario para cualquier gerente es el conocimiento de un segundo idioma. Pero este segundo idioma no tiene que ser a gusto de cada quien. Tiene un propósito. Tiene que ser enrutado en cuanto a lo que se habla más en este mundo globalizado. Por ejemplo, ahí están idiomas como el inglés, el chino mandarín, que ahora también se ha vuelto de negocios, tanto el inglés como el chino mandarín, el francés y el alemán, donde sabemos que existen muchas investigaciones y también hay muchos escritos en cuanto al derecho. Vamos a continuar con la última parte de estas 16 tendencias, que son los derechos humanos. ¿Y para qué nos sirven estos derechos humanos? Para generar una vida digna. Están enfocados en resolver las necesidades individuales y también colectivas. Por otra parte, también vemos que son interdependientes. Si violas uno de los derechos humanos, estarás violando muchos de los derechos de una persona o de poblaciones. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que no debemos violar estos derechos. También son universales. Esto quiere decir que en cualquier lado donde estés en este mundo, si eres una persona y ya tienes estos derechos inherentemente por ser una persona. Y no pueden expropiártelos. No pueden quitártelos de ninguna manera. Estos derechos humanos sirven para que todo lo que requerimos y para nuestro desarrollo plenamente se dé en esta vida. Pues ya sea alimentación, educación, medio ambiente, integridad física, psicológica, incluso la libertad de opinión y de religión. Les dejo participar. Sí, de hecho, con respecto al tema, a los puntos que tocabas en tendencia, Miguel, vemos que los derechos humanos en este aspecto son prácticamente la base fundamental, porque los derechos son la base de las relaciones, porque mi derecho llega donde inicia el de otro. No quiere decir que porque yo tenga derechos puedo violar el de los demás, al contrario, debo respetarlos porque el Estado es garante de derechos. Y los derechos pues vienen inherentes al hombre desde el momento de su concepción. Fíjate que con respecto a lo que hablabas con el pacto que había establecido la ONU, pues aquellos países, las organizaciones, empresas que deciden formar parte de esa relación contractual, pues deben garantizar las bases fundamentales como lo eran los derechos humanos mencionados anteriormente, las normas laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción. Fíjate que los derechos humanos, pues obviamente tú vas a establecer relaciones con personas, así que debes por igual respetarlo. Las normas laborales, cada país por independencia de las fronteras en las que se encuentre, establecen sus normas laborales. Sin embargo, estas se derivan de normas internacionales que no deben coligar entre sí, sino al contrario, más bien respetarse. Y pues, por supuesto, también en los últimos años ha sido un estandarte el tema sobre el medio ambiente y la ecología, lo que hace que a las empresas, a las organizaciones se les exija el cuidado el hábitat en el que nos encontramos y no al de la misma. Sin embargo, de ahí se desprende también la lucha contra la corrupción, porque vemos que cualquier la corrupción. Y cuando se trata de evadir normas, pues
siempre se inclinan más hacia el lado de la corrupción. Y en general se da cuando estamos buscando ganar algún beneficio, pero no podemos ganar un beneficio contrastando los de otros. Por eso, a través de esta unión es lo que se da la globalización, porque la base de esa globalización es una unión legal. Y nos relacionamos a través de otros idiomas, porque si nosotros vemos aquellas organizaciones que forman parte de la ONU o de una organización, generalmente el idioma que prea en estas circunstancias es el inglés o el francés. Entonces, para quienes deciden gerenciar de esta índole, es prácticamente no un requisito, sino algo necesario, indispensable, obligatorio. Entonces, vemos que es una necesidad. Así que debemos capacitarnos y educarnos fomentando esta nueva visión si queremos profesionales del futuro. Fíjate, muy importante eso, el considerar todo lo que es con respecto a los derechos humanos. Y esto se debe a, entrando lo que es de aporte a lo que es la globalización. A mi parecer, la globalización es más ese mercado mundial donde se busca el ganar-ganar entre países, es decir, el buscar beneficios unos con el otro, como lo es el caso del ejemplo que se puede dar de que un país que sea productor explotando sus recursos, pero no tiene para poder producir lo que él exporta, no tiene la materia prima, puede llegar a convenios con otros países que le proporcione esa materia prima y así pueda luego producir su producto que posteriormente va a exportar. Al final todos salen ganando. Y eso es lo que se refiere a la globalización, el ganar-ganar y ese mercado, esa red de mercado y de economía mundial que existe hoy en día. Y que esto nos lleva también a lo que es la responsabilidad social que tiene cada empresa de que cada comunidad, de que cada población pueda tener acceso a ese mercado globalizado, pueda recibir beneficios de esa globalización como tal. Y además, esto es lo que nos conlleva a la necesidad de poder manejar un segundo, tercer, cuarto, quinto idioma, dependiendo hacia dónde nos estamos expandiendo, dependiendo hacia dónde nos estamos yendo con respecto a las relaciones comerciales, personales, a nivel internacional. Por eso que ya lo había mencionado al principio, de que las habilidades, una de las habilidades importantes es la comunicación que debe tener el gerente, y ahí es donde radica. Así es, compañeros. Estas 16 habilidades, más bien dicho, estas 16 tendencias que los gerentes deben tener para este periodo de tiempo son fundamentales. Es así que llegamos al tiempo de las conclusiones. La primera sería, estas 16 tendencias son aplicadas a cualquier sector laboral. Por lo tanto, es necesario que sean desarrolladas para alcanzar óptimos resultados por todos los gerentes de todos los sectores. La siguiente conclusión sería, como gerentes del siglo XXI, debemos de estar constantemente en innovación propia y en evolución de nuestras competencias, debido a que la globalización lo requiere de parte de nosotros. Finalmente, el gerente del siglo XXI no solo debe contar con habilidades para el trabajo, sino con características de humanidad que enriquezcan su labor en cualquier institución donde se encuentre laborando. Esta ha sido nuestra exposición y nuestro debate acerca de las tendencias de la gerencia para el siglo XXI.